por Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Realizó su especialidad en endocrinología en la Universidad Autónoma de México en el IMSS, Centro Médico Nacional Siglo XXI. Actualmente se desempeña como catedrática en la materia de endocrinología en la Universidad Autónoma de Chihuahua desde el 2017. Es miembro activo de la Asociación Americana de Diabetes, Asociación Americana de Tiroides y Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, además de que está certificada por el Consejo Mexicano de Endocrinología desde el año 2017. Presentándonos la ponencia Hipotiroidismo subclínico, cómo y cuándo tratar, démosle la bienvenida a la doctora Perla Hernández. Doctora, le cedo la palabra. Hola, muy buenas tardes. Espero que me escuchen bien. Cualquier interferencia con el sonido me lo hacen saber. La verdad es que estoy muy agradecida con ustedes por la invitación. La verdad es que para mí es un gusto estar aquí con ustedes y hablar de este tema tan maravilloso que es la glándula tiroides. Entonces me voy a permitir compartir la pantalla. El tema que me toca hablar pues, es el hipotiroidismo subclínico. Debo de confesarles que el hipotiroidismo subclínico, incluso entre los endocrinólogos, es un tema bastante debatido, es muy controversial el tratamiento y pues bueno, aquí de lo que se trata es sentar lo que son las bases, datos duros que tenemos a nivel internacional acerca de lo que es el hipotiroidismo subclínico, qué pacientes son candidatos a dar tratamiento, el cómo tratarlos y el por qué. No sin más, quiero felicitar también al comité organizador por la facilidad que me ha presentado para poder llevar a ustedes esta charla. El objetivo de la plática, en primer lugar, les voy a poner un caso clínico que no me gustaría que de primera instancia me respondan, porque vamos a tomar en cuenta ciertos parámetros que vamos a ir desarrollando durante toda la ponencia. En segundo lugar, me gustaría recordar cómo funciona la glándula tiroides para así saber cómo hacer el diagnóstico de un hipotiroidismo tanto clínico como subclínico. Y las limitaciones que tenemos en la correcta interpretación de un perfil de tiroides, que a veces estas limitaciones las pasamos por alto y son de suma importancia para la correcta interpretación. Y finalmente, ya que tenemos el conocimiento de lo que es el hipotiroidismo subclínico y las limitaciones, pues identificar cuáles son los pacientes que se van a beneficiar del tratamiento de reemplazo con la hormona tiroidea. Y finalmente les voy a poner unos casos clínicos, ojalá y el tiempo nos lo permita, para que pues yo así sepa que ha quedado muy claro lo que viene siendo esta parte del hipotiroidismo subclínico, cuándo y cómo tratar. Entonces, les presento este caso clínico. Sí. Una disculpa. Lo que pasa es que no aparece en pantalla completa. ¿No aparece en la pantalla completa? A ver, déjame ver. Sí, qué bueno que me dices. Dame. A ver si ahí ya aparece la pantalla completa. Sí, ya aparece. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces, les presento el caso clínico. Yo sé que pues, una historia clínica es completa, sin embargo, aquí de lo que se trata, como les comento, es de puntualizar ciertas cosas que van a ser cruciales para el diagnóstico del hipotiroidismo subclínico. Entonces tenemos a un hombre de 57 años de edad, los antecedentes heredofamiliares nos niega que tenga alguna carga genética para desarrollar alguna enfermedad tiroidea, nos menciona que que vive con diabetes e hipertensión, aparentemente en tratamiento y bajo control. Dentro de los síntomas que aqueja son fatiga, cansancio, caída de cabello, intolerancia al frío, y en la exploración física destaca un índice de masa corporal alto en 40. Y pues ya saben, ¿no? Sus vecinos, su familia le comenta, ¿sabes qué? Estos síntomas son característicos del hipotiroidismo, ¿sabes qué? Hazte un perfil de tiroides y vete con el doctor. Entonces ustedes están en su servicio social o en el internado y de pronto pues les llega este paciente con las características comentadas y el perfil de tiroides que observan en la pantalla.
Les encierro lo que viene siendo el valor de la hormona estimulante de la tiroides de TSH en 8.59 y como observarán el resto de las fracciones libres aparentemente dentro de los parámetros normales. Entonces la gran pregunta y lo que nos tiene aquí es, ¿le darían tratamiento con hormona tiroidea? Sí, no, y por qué sí o por qué no. Entonces, como les comento, no me contesten, sin embargo, hagan sus anotaciones porque al final de la ponencia pues vamos a dilucidar o a resolver este caso clínico. Vamos a recordar que la glándula tiroides, aunque anatómicamente se encuentra localizada en la parte anterior del cuello, es una glándula que se encarga de producir muchísimas hormonas, las cuales van a tener una finalidad de llegar a su órgano blanco, a su órgano diana, que va a regular el metabolismo. Si ustedes recordarán el metabolismo, pues cada una de las células en nuestro cuerpo, el cabello, la neurona, el corazón, el intestino, vaya, hasta los eritrocitos que en algún punto perdieron su núcleo, también están bajo la influencia de las hormonas tiroideas. Por lo tanto, es crucial, es importantísimo que la función de la glándula tiroides esté dentro de límites normales. ¿Para qué? Pues para que yo tenga bienestar, para que yo me sienta bien. Sin embargo, la tiroides se puede ver afectada su función trabajando de más o bien dejando de funcionar. Cuando la tiroides trabaja de más se llama hipertiroidismo y cuando la tiroides deja de funcionar se llama hipotiroidismo. Tiene diversas causas. El hipotiroidismo lo vamos a diagnosticar sabiendo o recordando cómo es el eje normal de la función tiroidea. Si recuerdan, este eje hipotálamo, hipófisis, glándula tiroides funciona de la siguiente forma. Resulta que el hipotálamo está sensando de manera periférica cómo se está produciendo por medio de la glándula tiroides las hormonas tiroideas y va a estimular por medio de la TRH a la hipófisis para que ésta a su vez produzca lo que es la TSH o la hormona estimulante de la tiroides y de esa forma la glándula tiroides produzca sus hormonas tiroideas. En un 90%, es decir, la mayor parte de la producción de las hormonas tiroideas por parte de la glándula es en forma de T4 o de tetraiodotironina. Y en un 10 a un 15% la producción de la glándula tiroides consiste en T3. Aquí, estas hormonas tiroideas van a viajar por el torrente circulatorio para llegar a su órgano blanco o el órgano diana. Pero la importancia de esto es que el 99.5% de estas hormonas que produce la glándula tiroides van ligadas o van unidas a proteínas. Estas hormonas que van ligadas a proteínas son biológicamente inactivas, es decir, no van a tener ningún efecto fisiológico sobre el cuerpo. Y el resto de las hormonas, que corresponde a un 0.5%, que son las hormonas tiroideas libres, vamos a llamarle que son las hormonas que son fisiológicamente o biológicamente activas. Por lo tanto, aquí, con dos parámetros en el perfil de tiroides que sepamos interpretar de manera perfecta, van a poder diagnosticar cualquier problema de la glándula tiroides. Y aquí se los resalto en rojo, que sería la TSH, esto sobre todo por la vida media de la TSH, y lo que viene siendo la T4 libre, por la cantidad de T4 que produce la glándula y sobre todo que esta es la que es fisiológicamente activa. Ojo, no quiero que me malinterpreten y que se vayan con la idea de que el resto de los parámetros en un perfil de tiroides no nos sirven. Sí sirven, pero para nosotros, ustedes como médicos en formación, con que se lleven estos dos parámetros bien diagnosticados o bien clasificados, vamos a poder diagnosticar cualquier problema en la tiroides. Entonces, lo ideal pues sería tener unos estándares de normalidad con referencia al perfil de tiroides, es decir, saber cuál es el valor de TSH, de T4 normal para nuestra población. Lo ideal sería tener un estudio mexicano con población con nuestras características, latinos, etcétera. Ustedes saben que tenemos ciertos rasgos que nos hacen mexicanos y lo ideal pues sería tener unos estudios que nos respalden para poder decirles valores normales. Sin embargo, en México no existen estos estudios, pero en el 2018, publicado en la Revista Mexicana de Endocrinología, lo que es el doctor Bernardo Pérez y sus colaboradores,
que trabajan en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Ellos hicieron una recopilación de varios metaanálisis a nivel internacional y nos dieron una pauta, unos límites para poder pues, nosotros tener en cuenta y poderlo aplicar a nuestra población. Que les quede claro, insisto, que lo ideal sería tener algo que sean mexicanos, pero bueno, esto es lo que hay. Lo que nos puntualiza resumen de la Revista Mexicana de Endocrinología es que hay que tomar en cuenta la edad y el índice de masa corporal en nuestros pacientes. Es así como aquí en el eje de las X vamos a tener lo que es el valor de TSH o de la hormona estimulante de la tiroides, y vamos a tener pues lo que son los parámetros o los intervalos que vamos a considerar como normal, y cuando desfasa, cuando salen de esos intervalos de normalidad, pues ya en los extremos sería la parte del hipertiroidismo, lo que es la parte izquierda de la diapositiva, y en la parte derecha, pues lo que viene siendo el hipotiroidismo. Entonces, en esta revisión que hacen estos doctores mexicanos, nos dicen que vamos a tomar en cuenta a la población entre una edad de 20 a 69 años. Y nos dan estos estándares de TSH y de T4 libre, donde la TSH nos dice que como límite inferior podemos llegar a tener hasta un 0.2 y como un límite máximo hasta un 4.4 de TSH. Y los valores de las fracciones libres, es decir, de la T4 libre, como un mínimo 0.9 y un máximo en 1.7. Ellos también nos comentan que es importante tomar en cuenta que el paciente que tiene más de 70 años, debido al mismo proceso de envejecimiento, la TSH o el tirotropo, la hipófisis, pues va envejeciendo junto con nosotros, y ya esa TSH tiene que ser un poquito más flexible y no podemos ser tan estrictos con el valor. Y es así como nos dan este punto de corte donde la TSH, el parámetro inferior va a ser un 0.5 y como límite superior todavía normal un 6.9 de TSH. Lo que son los valores de la T4 libre prácticamente no cambian, son iguales para la mayoría de los pacientes que vayamos a analizar. Y también nos puntualizan que el perfil de tiroides en edad de reproducción, o sea, es decir, en mujeres que buscan embarazarse, tiene que ser un perfil mucho más estricto, mucho más cerrado. Y esa TSH, que en un paciente que les comentaba entre 20 y 69 años, si esta correspondiera a una mujer que busca embarazarse, la TSH lo máximo que se puede traer es un 2.5 de valor. Entonces, estos son los parámetros que yo les aconsejo que se lleven ahora sí que tatuados, grabados en su mente para la vida, cuando les toque estar como médicos generales en su internado o en su servicio social, e incluso para los exámenes de residencia, como acaban de llevar esta plática, y para la vida en general, porque pues no falta el primo o el tío, la mamá o el papá, de que, a ver, ¿qué dice este perfil de tiroides? Y ustedes lo agarran y dicen, pues aquí en la rayita dice que se está pasando. Entonces, el perfil de tiroides tiene su ciencia, no se lee como tal, se interpreta y depende todo el contexto clínico de ese paciente y de ese perfil de tiroides, vamos a tomar una decisión de dar tratamiento o no dar tratamiento. Espero que hasta ahí pues les quede claro estos valores normales. Yo les sugiero que cuando encuentren una TSH por arriba de 10, definitivamente el hipotiroidismo, pues aunque no tenga síntomas, se considera como un hipotiroidismo clínico, y definitivamente esos pacientes entrarían sin duda a tratamiento. Aquí lo que nos tiene en esta plática pues son los pacientes que se encuentran en este limbo entre lo que se consideraría como una TSH en el límite superior normal para su edad, pero que no rebasa el 10 de TSH. Esta sería nuestra población de ¿le doy tratamiento o no le doy tratamiento? ¿Por qué? La TSH no está dentro de los límites normales, pero tampoco rebasa el 10 para catalogarlo como un hipotiroidismo clínico. Hay algunas cosas que me gustaría recalcarles, que son factores que no están en nuestras manos, que se consideran factores preanalíticos, o sea, pre-prueba,
que pueden influir en las concentraciones de las hormonas tiroideas y por lo tanto influir en la interpretación que yo voy a hacer acerca del perfil tiroideo. Una de ellas, ya se las comenté, que son estas condiciones fisiológicas, es decir, la edad. Conforme vamos envejeciendo, la TSH va envejeciendo con nosotros y generalmente va subiendo conforme más edad tengamos. Y esto es debido a que el tirostato o a la hipófisis se dice que va cambiando ese umbral de normalidad de TSH y ya es un poquito más flexible y por lo tanto pues nos permite decir que en pacientes que tienen más de 70 años, una TSH incluso en 6.9, pues todavía se pudiera llegar a considerar como normal. Entonces, la edad del paciente es importante. No es lo mismo tener un bebé recién nacido con una TSH igualmente elevada, que probablemente sea algo fisiológico debido al mismo proceso de nacimiento del bebé. Hay algunos puntos importantes que a veces no preguntamos en nuestra historia clínica y ahorita pues está muy de moda esta serie de dietas de ayuno intermitente, de dietas cetogénicas. Recuerden que este tipo de dietas, y ojo, pues no estoy en contra de este tipo de dietas, pero sí nos tiene que quedar en claro que ponemos en estrés al cuerpo. Estamos generando cetonas para poder bajar de peso. Ácidos, al momento de que generamos ácidos, la tiroides, que se encarga de regular el metabolismo, se va a adaptar ante ese estrés que le vamos a poner al cuerpo. Si una paciente o un paciente hace mucho ejercicio, si de pronto lleva una dieta de mucho tiempo con restricción calórica, igual nuestra glándula que está trabajando de forma normal se va a adaptar a todas estas situaciones de estrés que le está generando el cuerpo para no morir. Entonces, si de pronto se nos ocurre pedirle un perfil de tiroides a un paciente que está haciendo un ayuno intermitente, que está en cetosis, que está haciendo un ejercicio extremo, o incluso el mismo paciente que llegue a un punto en el que se sienta mal, que se sienta fatigado, cansado por la misma dieta, se le ocurre hacer un perfil de tiroides, muy probablemente lo vayamos a encontrar alterado, pero no porque la glándula tiroides esté enferma, sino porque se está adaptando a las condiciones fisiológicas. Hay otras condiciones patológicas como lo es el hipotiroidismo central, la malabsorción de las hormonas tiroideas, la resistencia a las hormonas tiroideas, un paciente que se encuentra en estado crítico, que está hospitalizado con una fractura, que tiene un problema renal, que tiene un problema hepático, o bien que se encuentra con tratamientos antidepresivos o antipsicóticos, también van a haber una alteración en el perfil de tiroides sin que necesariamente la glándula tiroides sea la culpable, sea la que está enferma. Hay otras condiciones, sobre todo relacionado al consumo de fármacos, que nos van a interferir con la absorción de la hormona tiroidea. Esto sobre todo cuando el paciente está bajo tratamiento con la levotiroxina. Les voy a poner el ejemplo del calcio, del raloxifeno, del omeprazol y de la colestiramina. Estos medicamentos suelen alterar o interferir el que la levotiroxina se absorba de manera adecuada por el duodeno y de esa forma, pues jamás vamos a llegar a controlar a ese paciente que lo tenemos bajo sustitución hormonal. Otros medicamentos que hay que tomar en cuenta en nuestra historia clínica son medicamentos que nos van a afectar la secreción y por lo tanto la concentración de las hormonas tiroideas. Los medicamentos clásicos son la miodarona, el medio de contraste, el litio, el interferón alfa, la etionamida y los derivados de las sulfas. Recuerden que la miodarona y el litio, por su molécula, por su estructura, tiene una gran cantidad de yodo y por lo tanto esa gran cantidad de yodo puede llevar a que la secreción de las hormonas tiroideas pues no se lleve de manera habitual. Hay otros factores preanalíticos que no dependen de nosotros, que dependen ahora sí que del laboratorio en donde se tome la muestra de sangre. Y es tan sencillo como el almacén y la estabilidad de la muestra que le van a tomar a mi paciente. Empezamos con la estasis venosa. ¿Qué significa eso? La misma ligadura que hace el químico para poder recolectar la muestra de sangre puede generar que se haga hemólisis de la sangre y de esa forma también me altere el perfil de tiroides y que no necesariamente pues tenga un problema en la glándula, en la función de la glándula.
Otros factores, pues, es la concentración de lípidos, la concentración de las bilirrubinas, que también me van a afectar la estabilidad de las hormonas tiroideas, sobre todo si no se procesan inmediatamente. Y hay otras cosas que pues realmente no están tampoco en nuestras manos, que es el error humano, que puede ser influyendo también la manipulación de la muestra y la susceptibilidad que tenga el inmunensayo con el cual se hace el perfil de tiroides. Todos estos factores, les digo, aunque parezcan que son medio insignificantes, a la mera hora de diagnosticar un hipotiroidismo subclínico, créanme que nos hace la diferencia para poder resolver esta duda de si le voy a dar tratamiento o no a mi paciente. Es así como llegamos al concepto del hipotiroidismo. El hipotiroidismo es las manifestaciones tanto físicas como sintomática de la deficiencia tisular de las hormonas tiroideas y que además se acompañan de una alteración en lo que es las pruebas de función tiroidea. Es así como sale estos dos términos del hipotiroidismo clínico y del hipotiroidismo subclínico. El hipotiroidismo clínico se va a caracterizar por las concentraciones de TSH por arriba de 10 y las fracciones libres, específicamente la T4 libre, se va a encontrar en concentraciones bajas. Sin embargo, no les extrañe que haya algunos perfiles de tiroides que aunque la TSH esté por arriba de 10, la T4 libre pudiera estar normal. La característica es de que este hipotiroidismo clínico, la mayoría de los pacientes van a tener presencia de los síntomas clásicos del hipotiroidismo. ¿Como cuáles? Pues caída de cabello, inatención, fatiga, cansancio, que de pronto se les olviden las cosas, el estreñimiento, la piel seca, las uñas quebradizas, el estreñimiento, del colesterol, entre otros síntomas. Y lo que viene siendo el hipotiroidismo subclínico, como ya les había comentado en la tabla previa, es una definición bioquímica la cual la TSH no está en valores normales, pero tampoco el 10 de TSH. Entonces, se encuentra ese limbo, la TSH y el dilema de darle o no tratamiento al paciente, más las fracciones de T4 libre que se encuentran en concentraciones o en niveles normales. Y la característica del hipotiroidismo subclínico es la ausencia de los síntomas del hipotiroidismo. Sin embargo, no es de extrañar que algunos pacientes también presenten leves síntomas del hipotiroidismo como los que acabo de comentar. Con referencia a la epidemiología, el hipotiroidismo es la segunda enfermedad o la segunda condición endocrina más frecuente a nivel mundial, y eso por debajo de la diabetes. La prevalencia en México del hipotiroidismo clínico es del 1.1% y del hipotiroidismo subclínico oscila, depende del estudio que se revise, incluso hasta de prevalencia. El hipotiroidismo es un poquito más alta y nos comentan que hasta en un 15% de su población va a haber este diagnóstico. Esta diferencia tal vez sea porque pues, obviamente que en los Estados Unidos se llevan más estudios y por lo tanto pues es mucho más fácil identificar a esa población. La prevalencia del hipotiroidismo va a aumentar con la edad, como ya les comentaba, va envejeciendo junto con nosotros el tiroides rojo. La prevalencia es mayor en mujeres versus hombres y la prevalencia también en pacientes que son versus pacientes de otra raza. Las causas del hipotiroidismo son exactamente las mismas del hipotiroidismo clínico, son exactamente las mismas que las del hipotiroidismo clínico, y si recordarán, las causas del hipotiroidismo clínico es la tiroiditis de Hashimoto. Por lo tanto, en nuestro hipotiroidismo subclínico, pues más del 80% de la población con este diagnóstico va a tener anticuerpos antitiroideos presentes o positivos. Entonces, a manera de conclusión de nuestra primera conclusión, el hipotiroidismo subclínico es una definición completamente bioquímica. Si es una definición completamente bioquímica, dependemos prácticamente el 100% de tener un buen laboratorio
y de conocer perfectamente todas esas limitantes preanalíticas para poder interpretar el perfil y que cumpla con las características de que la TSH se encuentre por arriba del límite superior normal, pero que esté por debajo del 10 de la TSH. Y que la T4 libre esté en todo momento en concentraciones normales. Les repito, lo ideal sería que en nuestro país se tomara en cuenta el género, la edad, la raza, para poder estandarizar estos valores normales. Sin embargo, les tengo la mala noticia que en México no hay estudios para definir estos intervalos de normalidad, así que nos vamos a quedar con los valores que el doctor Bernardo Pérez en la revista de endocrinología nos hizo el favor de brindarnos para que tanto médicos generales como especialistas podamos hacer un buen diagnóstico de los problemas en la glándula tiroides. Y les reitero, el perfil de tiroides siempre se va a interpretar con un índice de masa corporal normal, es decir, que nuestro paciente tenga un índice de masa corporal por debajo del 24.9 kilogramos por metro cuadrado. Y esto se lo subrayo porque si recordarán en el caso clínico que les puse, nuestro paciente tiene un índice de masa corporal en 40. Entonces, ya ahí sería un punto para pensarla si le voy a dar tratamiento o no. Ahora, ustedes me van a preguntar, bueno, ¿por qué tanto pleito del saber si le voy a dar tratamiento o no a este paciente del hipotiroidismo subclínico? Pues simplemente le doy vigilancia y lo veo en 3 meses y hay que regrese o ahí se lo dejo al siguiente pasante, etcétera, ¿no? Pues resulta que ya hay muchos estudios a nivel internacional que sí nos respaldan que el hipotiroidismo subclínico sí tiene un impacto en prejuicio de nuestra salud, sobre todo a nivel cardíaco, a nivel del perfil de lípidos, a nivel renal y como ya les comentaba, también en términos de fertilidad. Entonces vamos a ir desarrollando, obviamente es imposible por el tiempo que yo les presente cada uno de los ensayos, pero les hice un resumen para que nos quede claro para la vida y para la práctica clínica. El hipotiroidismo subclínico y el factor de riesgo cardiovascular, es decir, el riesgo que tiene nuestro paciente de desarrollar una enfermedad coronaria, ya hay varios estudios que hemos leído de casos de corte, de casos y controles, y la verdad es que son contradictorios. Unos están a favor, otros están en contra. Al final, lo que nos dicen es, toma en cuenta otras comorbilidades, la edad de tu paciente, el perfil de tiroides y se toma la decisión. Nos queda muy claro, ya les había comentado, que la TSH cuando está por arriba de 10, independientemente de la edad, aumenta el riesgo de mortalidad coronaria y por lo tanto este hipotiroidismo es clínico y hay que darle tratamiento a ese paciente. La duda sería cuando el perfil, nuestra TSH, se encuentre entre ese limbo que comentábamos, entre el 4.5 y entre el 9.9. Resulta que los ensayos nos han arrojado que cuando la TSH está entre 7 y 9.9, se ha observado una tendencia discreta a aumentar el riesgo de enfermedad coronaria. Por lo tanto, pudiera ser un buen candidato, un paciente, a darle tratamiento. Si la TSH se encuentra entre 4.5 y 6.9, no se ha visto que aumente el riesgo. Y esto sobre todo se ha estudiado en población joven por debajo de 69 años y que no tenga comorbilidades. Lo que nos lleva a la conclusión de que si un paciente se encuentra con un 5.5 de TSH en ese limbo, pudiera no darle tratamiento si no hay otras comorbilidades, si no hay diabetes, si no hay hipertensión y si la edad lo permite. A ese tipo de perfiles y a ese tipo de pacientes pudiéramos dejarlo en vigilancia. Ahora, el hipotiroidismo subclínico también se ha visto que repercute en lo que es la función diastólica del ventrículo izquierdo. Y esto sobre todo se ha visto en pacientes que tienen menos de 60 años y que incluso no tienen factores de riesgo cardiovascular, o sea, que no se han infartado, o sea, un paciente prácticamente sano, pero que tiene un hipotiroidismo subclínico. Por lo tanto, en este tipo de pacientes sí se ha visto que el tratamiento con la sustitución de la hormona tiroidea va a mejorar la función cardíaca y por lo tanto ese paciente se va a ver beneficiado aunque tenga el hipotiroidismo subclínico. Y bueno, esto
es repetitivo, paciente que trae una TSH más de 10 aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca, sobre todo si hay edad de más de 65 años, y por lo tanto toda TSH que esté por arriba de 10, indiscutiblemente hay que darle tratamiento. Se ha demostrado que el reemplazo con hormona tiroidea va a mejorar varios factores de riesgo cardiovascular en este tipo de pacientes de hipotiroidismo subclínico. Mejora el perfil de lípidos, mejora muchos marcadores de inflamación, mejora lo que es la proliferación del músculo liso vascular, la reactividad vascular, la función endotelial disminuye esa inflamación, disminuye el grosor de la íntima, de las carótidas, y por lo tanto, pues mejora este riesgo de enfermedad coronaria, sobre todo en pacientes que tienen una edad entre 40 y 70 años de edad. La controversia o el a veces decidir no dar tratamiento es cuando el paciente está por arriba de los 70 años, porque estos pacientes que tienen estas comorbilidades, o sea, es decir, que tengan hipertensión, que tengan insuficiencia cardíaca, que tengan un perfil de lípidos alterado y que tengan 80, 90 años, si no estamos seguros de que le vamos a dar un seguimiento, probablemente darle tratamiento, en lugar de ayudarle, puede llegar a perjudicarlos. Y en ese escenario, pues nuestro paciente, en lugar de recibir un beneficio, pues incluso pudiéramos llegar a perjudicar. Un segundo. Hasta ahí todo bien, ¿sí me escuchan? Hipotiroidismo subclínico y dislipidemia. El hipotiroidismo subclínico y la concentración de lípidos. Se ha asociado que el hipotiroidismo subclínico nos va a elevar las concentraciones de colesterol total y de colesterol LDL, y que el tratamiento con la levotiroxina nos va a mejorar este perfil de lípidos, incluso aún con pacientes que tengan un perfil de lípido, un perfil de tiroides, de TSH, que se encuentre en este intervalo de ser subclínico, es decir, por debajo de 10. Entonces, estos pacientes definitivamente se van a ver beneficiados por el tratamiento de reemplazo hormonal. Ahora, el hipotiroidismo y los riñones. Resulta que el hipotiroidismo, tanto clínico como subclínico, se ha asociado con una disminución en la tasa de filtración glomerular. Por lo tanto, el hipotiroidismo clínico sin tratamiento nos va a aumentar el riesgo de que esa función del riñón disminuya y por lo tanto nos lleve a una falla renal crónica. En pacientes que tienen enfermedad renal crónica es más frecuente que encontremos un perfil de tiroides o una función tiroidea alterada, y esto ya se ha visto en un estudio, es pequeño, tiene de 113 pacientes con enfermedad renal crónica y con hipotiroidismo subclínico, la cual se vio que al momento de que le damos tratamiento de reemplazo hormonal, esa progresión a la insuficiencia renal se detuvo, se bajó. Por lo tanto, nos aconsejan que un paciente que tenga enfermedad renal crónica estemos vigilando el perfil de tiroides, y que si en algún punto lo consideremos, pues hay que darle tratamiento para evitar esa progresión de la falla renal. Con respecto a la fertilidad, no nos cabe la menor duda, esto ya se los he repetido, mujer que busque embarazarse, una TSH debe de estar por debajo del 2.5. Si esa mujer se embaraza con una TSH por arriba del 2.5, existe evidencia científica de que existe mayor riesgo de aborto espontáneo y de parto prematuro. Por lo tanto, este tipo de pacientes es indiscutible que tienen que tener un tratamiento con reemplazo hormonal. Y la clásica pregunta que hacen todo paciente que le diagnosticamos un hipotiroidismo subclínico o clínico: doctor, ¿me voy a morir de esto? La respuesta tajante es no. El hipotiroidismo clínico, entiéndase cuando la TSH está por arriba de 10, o sea, es decir, una TSH en 100, y si el paciente no le doy tratamiento, pues por supuesto que por todas las repercusiones en los órganos, pues sí va a disminuir su esperanza de vida. Pero en el tema del hipotiroidismo subclínico particularmente, si no le doy tratamiento al paciente y no tiene comorbilidades, la mortalidad va a ser exactamente la misma que le tocaba para su edad y la misma esperanza de vida. Entonces, el hipotiroidismo subclínico, insisto, tenemos que tomar en cuenta todo el contexto clínico que rodea a este paciente
para decidir si darle o no tratamiento, ¿sale? Entonces, es así como nos llegan lo que son los argumentos que van a estar a favor de dar tratamiento. Ya nos queda muy claro que el hipotiroidismo clínico, es decir, una TSH que esté por arriba de 10 y que los anticuerpos antitiroperoxidasa o antitiroideos se encuentren presentes, definitivamente hay que darle tratamiento. El contexto del hipotiroidismo subclínico, es decir, una TSH entre 2.5 y 10, pues aquí sería la duda. ¿Le doy tratamiento para evitar que progrese un hipotiroidismo manifiesto? ¿Le puedo dar tratamiento esperando que alguno de los síntomas del hipotiroidismo pudieran mejorar, como lo es la fatiga, el estreñimiento, la depresión, o incluso si tienen bocio, también el tratamiento puede bajar el tamaño de la glándula? Algunos expertos sugieren también iniciar el tratamiento en pacientes que tienen factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, como lo es la insuficiencia cardíaca, la dislipidemia y el síndrome metabólico. También hay los argumentos que están en contra, es decir, todos aquellos que dicen, espérate, a ese paciente que tiene hipotiroidismo subclínico no le des tratamiento. ¿Por qué? En primer lugar es por el costo. Digo, si bien la sustitución de la hormona tiroidea no es extremadamente cara, pues implica, quiera o no, un desembolso financiero. El hipotiroidismo subclínico en aquellos pacientes que son asintomáticos, es decir, que no manifiestan ninguna queja de fatiga o de cansancio, la verdad es que yo sí le recomendaría que la piensen 2 o 3 veces si le van a iniciar el tratamiento o no. Porque si de por sí una diabetes o una hipertensión, el paciente se siente bien y se le antoja o se nos antoja dejar el tratamiento, ahora imagínense iniciar un tratamiento con levotiroxina, que la mayoría de las veces va a ser un tratamiento de larga duración, requiere compromiso por parte del paciente, requiere apego al mismo. Y si el paciente ve que con o sin el tratamiento él se siente exactamente igual, pues va a abandonar el tratamiento. Entonces, pues ¿para qué se desgastan iniciando un tratamiento? Lo mejor sería no darle el tratamiento con la levotiroxina. Ahora, en población que son de más de 65 años, los argumentos que están en contra son estos que les comentaba, que como es población adulto mayor, si no me aseguro de que le voy a dar un seguimiento adecuado, probablemente vayamos a excedernos en el tratamiento y el exceso de hormona tiroidea puede favorecer una arritmia cardíaca y, como les comentaba, en lugar de beneficiar al paciente, pues lo voy a pasar a perjudicar porque al pasarme o al excederme en la dosis puedo desencadenar una arritmia y que el paciente fallezca por culpa del exceso de hormona tiroidea. Y si ustedes finalmente decidieron que el paciente no lo van a tratar o que no va a recibir el tratamiento, pues de todas maneras está indicado un seguimiento de forma regular, cada 3 o cada 4 meses, dependen las características de su paciente. Ahora, el tratamiento. Ya vimos qué pacientes son candidatos a dar tratamiento. Si decidimos dar el tratamiento, que les quede muy claro, chavos, el tratamiento de reemplazo de hormona tiroidea siempre se debe administrar en pacientes que tengan las pruebas de función de tiroides anormales. Jamás, nunca de los jamases, por favor, les suplico, den tratamiento en un paciente que tenga síntomas sugestivos del hipotiroidismo, pero que su perfil de tiroides esté completamente normal. Les voy a poner un ejemplo. Paciente que llega a su consulta y les dice, doctor, no puedo bajar de peso, de seguro debe de ser la tiroides. Doctor, me siento cansado, no puedo dormir, se me cae el cabello, he estado ganando 5 kilos cada mes. Ese paciente, si su perfil de tiroides está normal, no le vamos a dar tratamiento para ver si mejoran sus síntomas. Yo ahí les encargaría que en dado caso busquen cuál es la causa que está generándole esa fatiga o ese cansancio o la ganancia de peso a su paciente. Pero si el perfil de tiroides está normal, jamás vamos a dar tratamiento. El tratamiento va a base de T4, de levotiroxina. En el mercado existe también concentraciones de T3 e incluso hay medicamentos los cuales combinan tanto T3 como T4. Yo les recomiendo que si ustedes consideraron iniciar tratamiento a su paciente, lo inicien con dosis bajitas.
que clásicamente vamos a iniciar con 25 a 50 microgramos al día. Y ahí les va otro tip, que este tip se lo tienen que llevar también grabado para toda la vida y para su servicio y para su función como médicos. La levotiroxina siempre se debe de tomar con el estómago vacío, es decir, con ayuno. Se requiere un ayuno de 4 horas. Es por eso que a lo mejor ustedes vean algunos colegas que receten la levotiroxina por la noche antes de irse a dormir. Eso es sobre todo en Estados Unidos, ya que ellos, su dinámica de alimentación, generalmente su cena es temprano, 6, 7 de la noche, y para la hora que se van a acostar, pues ya pasaron esas 4 horas de ayuno, que el estómago esté vacío. La levotiroxina siempre se traga con agua, no se deglute con café, con jugo, con leche, y debemos esperar 30 minutos para ingerir algún alimento y se debe de esperar 4 horas para tomar ciertos medicamentos. Entonces, ustedes pueden recetarle la levotiroxina a su paciente, ya sea antes de ir a dormir o al despertar. Yo habitualmente, mi conducta es recetársela al despertar porque la mayoría, pues, dormimos esas mínimo 4 horas o más, despertamos, el estómago está vacío, cae la levotiroxina con agua y esos 30 minutos es para que pase al intestino delgado y se pueda absorber de una forma correcta. Y si el paciente toma algunas otras medicinas, pues sí, recomendarle, si es posible, pues esperar 4 horas posterior a la toma de la levotiroxina para ingerir esas medicinas. La TSH la vamos a evaluar entre las 6 y las 8 semanas posterior al inicio del tratamiento. Y si no hemos alcanzado el objetivo de TSH, la dosis de la T4 libre, de la T4, de la levotiroxina, se puede ir aumentando de 12.5 a 25 microgramos al día. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes decidieron iniciar con 50 microgramos al día a ese paciente, lo revisan a las 6 semanas y resulta que la TSH sigue estando en 8, podemos incrementar la levotiroxina a 75 microgramos o a 62.5 y revalorarlo en 6 a 8 semanas, así hasta que la TSH se encuentre en los parámetros normales. Una vez que hemos alcanzado la dosis correcta, los niveles de TSH que se normalizaron para la edad, ya ahora sí el paciente pues lo podemos vigilar una vez al año, ya no es necesario estar tan afanosamente revisando al paciente. Y el objetivo del que les comentaba, pues es normalizar la TSH para su edad, es decir, un paciente joven que busca un embarazo, la TSH tiene que estar por debajo del 2.5 y un paciente que se encuentra por debajo de los 65 años, pues la TSH puede estar entre 3 y 6 y no tan afanosamente pues bajar tanto esa TSH por lo que les comentaba del envejecimiento del tirotropio. Bueno, es así como concluyo lo que es la parte robusta del por qué darle tratamiento a un paciente y todo el contexto clínico. Y aquí sí me gustaría pues, pasar a la fase de preguntas y respuestas y a la participación de los que aquí están presentes en la plática, porque quiero escuchar sus opiniones. Si alguien gusta contestar, puede hacerlo ahí en el chat. Mire, este paciente, y sin miedo a equivocarse. ¿Por qué? Porque aquí es donde se vale fallar. Les presentaba este caso clínico de un hombre de 57 años de edad. Él vive con hipertensión y con diabetes. Por su edad y por sus antecedentes personales patológicos, lo más seguro es de que tenga un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, si ya tiene un factor de riesgo cardiovascular, además del índice de masa corporal que no está normal, que está por arriba del límite superior, que está en 40, ¿le darían o no tratamiento a este paciente que les presenta una TSH en 8.5 y las fracciones libres normales? Vamos, muchachos.
En el chat pregunta Mariana Pacheco que si, cuándo y cómo consideramos el IMC para interpretar el perfil tiroideo, por ejemplo, en un paciente con obesidad severa. Por arriba de 30 ya se considera que el índice de masa corporal está alto y por lo tanto tendríamos que tener mucha cautela si le doy tratamiento o no. Entonces, este paciente tiene un índice de masa corporal en 40, está alto. Entonces, puede ser que la TSH esté elevada por el mismo índice de masa corporal. Sin embargo, el paciente queja síntomas y, como les comentaba, tiene factores de riesgo cardiovascular. ¿Le darían o no tratamiento? Yo sí le daría. ¿Por qué? A ver. Porque, pues como mencionó, está presentando, ya es clínico, aunque no está mayor a 10. Pero por los síntomas y tal vez porque tiene el IMC muy por arriba de lo normal, iniciaría con el tratamiento y pues sería junto con dieta y ejercicio. Totalmente de acuerdo. Mira, yo también le iniciaría tratamiento a este paciente, por lo que les comento, tiene factores de riesgo cardiovascular y ya comentamos que la terapia de reemplazo hormonal beneficia mucho o mejora el riesgo cardiovascular. El paciente tiene síntomas y por lo tanto este paciente puede beneficiarse del tratamiento. Aquí lo que nos queda es, ¿qué tal y si hay por ahí en la audiencia alguien que diga, no, no le voy a dar tratamiento, lo voy a vigilar? Primero lo hago bajar de peso, que llegue a un índice de masa corporal y revaloro en unos 3 meses para ver si ese perfil de tiroides cambió. También se vale, porque aquí en ese tema precisamente les comento del hipotiroidismo subclínico, no hay reglas descritas, es lo que ustedes ven en su paciente, lo que ustedes exploran en su paciente y la interpretación que van a hacer del perfil de tiroides. Entonces, quien contesta que sí le va a dar tratamiento, me parece una buena decisión, y quien me contesta que no le va a dar tratamiento también es una buena decisión. Aquí lo más importante es darle seguimiento al paciente y llevar a este individuo a un índice de masa corporal pues un poco más saludable, porque probablemente también mejore la función tiroidea si el índice de masa corporal baja. ¿Estamos? Sí, doctora, muchas gracias. ¿Dudas? Sí tenemos algunas preguntas en el chat. Pregunta Alejandra López. Buenas tardes, doctora. Gracias por la ponencia. ¿Cómo cambia la interpretación del perfil tiroideo en los pacientes con IMC alto? Creo que es similar a la que ya habían preguntado. Mira, sí, fíjense, es bien interesante. La verdad es de que me gustaría que si en algún otro punto llegan a hacer una ponencia, tomen en cuenta esta plática, que viene siendo la interpretación o las alteraciones que se van a hacer en el perfil de tiroides cuando el paciente tiene sobrepeso u obesidad. Cuando el paciente vive con sobrepeso u obesidad a nivel del hipotálamo, se alteran las concentraciones de leptina y de lo que es la hormona adrenocorticotrópica. Y ese tiene un efecto sobre la liberación de TRH, lo que genera que habitualmente en el paciente que tiene un índice de masa corporal por arriba de 30, la TSH generalmente va a estar alta. Y ahí, esto es información reciente, la verdad es que anteriormente se creía que el hipotiroidismo llevaba a la obesidad al paciente. Actualmente es al revés. El perfil de tiroides está alterado por el excedente de peso que tiene el paciente, porque a nivel del hipotálamo, la leptina y la adrenocorticotropina genera la liberación de TRH y por lo tanto hace que la TSH se eleve, y se va a elevar no porque tenga un hipotiroidismo subclínico, sino porque el perfil de tiroides o la función de la glándula tiroides se está adaptando ante el exceso de peso que se tiene. Y particularmente esta población con un índice de masa corporal por arriba de 30, ese es el coco. ¿Le voy a dar tratamiento o no le voy a dar tratamiento? Si su paciente tiene obesidad o tiene sobrepeso y no tiene ninguna comorbilidad, no le den tratamiento. Mejor ayúdenle a bajar de peso y revisan todos los valores, un nuevo perfil, anticuerpos antitiroideos, que ya vimos que es la causa principal del hipotiroidismo subclínico,
y muy probablemente ese paciente, si su TSH no excede el 10, lo más seguro es de que no vaya a necesitar tratamiento porque el perfil se alteró por el índice de masa corporal elevado. Muy bien, doctora, muchas gracias. Pasamos con la siguiente pregunta, que es también de Mariana Pacheco, y menciona, si decimos no dar tratamiento para el hipotiroidismo subclínico, ¿cuándo volvemos a indicar un perfil tiroideo para el seguimiento? A los 3 meses. Si decidimos no darle tratamiento, vamos a llevar a 3 meses el seguimiento. Si el perfil de tiroides se corrige, podemos vigilarlo cada año. Si el perfil de tiroides sigue estando alterado en subclínico, revaloramos los síntomas. Si el paciente sigue estando asintomático, si no tiene comorbilidades, podemos omitir el tratamiento y darle seguimiento. Si después de un año que le estamos dando el seguimiento, ese perfil de tiroides no cambia, así le podemos dar seguimiento cada año y no darle tratamiento. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Carla Quintana. ¿Por qué algunos médicos optan por dar levotiroxina cuando se tienen datos de hipertiroidismo para suprimir el eje y de ser en ese caso, es factible? Sí, fíjense que hay una terapia dual que se llama bloqueo sustitución. Cuando nosotros tenemos un paciente, la verdad es que ya está en desuso y por las guías americanas de la ATA o de las guías europeas de tiroides, ya no se recomienda lo que es la terapia bloqueo sustitución. No es de extrañarles que en su servicio social o en su práctica clínica vean a pacientes que tengan las dos, que tengan bloqueo de la función tiroidea con tapazol y que además le estén dando levotiroxina. Ahí lo que se hace es llevar a un hipotiroidismo al paciente con el tapazol o con el temazol y luego ya llevarlo a un eutiroidismo con la hormona tiroidea. A eso se llama bloqueo sustitución. Les comento, está en desuso porque el tapazol tiene muchos efectos secundarios. Entonces, en el escenario de un paciente que tiene hipertiroidismo, llevar a un hipotiroidismo clínico necesitaríamos altas dosis de tapazol y por lo tanto más efectos adversos relacionados al uso del tiamazol. Pero sí existe y todavía habrá médicos que practiquen el bloqueo sustitución. Entonces, que no les sea de extrañar, eso pasa, no les vayan a quitar el tiamazol ni la levotiroxina, no se metan con esos pacientes, mejor déjenlo que el especialista le siga, le lleve el seguimiento. Muy bien. La siguiente pregunta es de Luis José y pregunta, ¿puede la acantosis nigricans atribuirse al hipotiroidismo subclínico en pacientes sin datos bioquímicos de resistencia a la insulina? Sí, por el excedente de peso y prácticamente es la misma respuesta de lo que les comento de que el tejido adiposo libera muchas citocinas inflamatorias que van a alterarnos el eje hipotálamo hipófisis tiroides. Esas mismas citocinas inflamatorias van a hacer que se genere cierto grado de resistencia a la insulina y que haya acantosis y que la exploración tengamos datos de resistencia a la insulina. Y eso es debido al exceso de peso que tiene el paciente, que sí genera inflamación y que sí genera un grado de resistencia a la insulina, que a lo mejor bioquímicamente no lo podemos identificar, pero clínicamente sí, y científicamente también está demostrado que se genera el excedente de peso, la acantosis o la resistencia a la insulina. Muy bien. La siguiente pregunta es de Eduardo Penagos. Excelente ponencia, doctora. ¿A los pacientes embarazadas se les inicia el tratamiento si presenta hipotiroidismo subclínico? Sí, si ya les llega a su consulta, igual, y sí pasa, que están en su servicio social y les llega la mujer embarazada con 4 semanas de gestación, no la ha visto el ginecólogo, no la ha visto absolutamente nadie, ustedes son el primer médico que ven, y les llega un perfil de tiroides con una TSH en 5, inícienle hormona tiroidea. Ahí el beneficio que va a tener el paciente es más que el daño que le van a hacer al no iniciarle tratamiento. ¿Y cómo se lo van a iniciar? Como les comenté, iniciamos con 25 microgramos de levotiroxina en ayuno con agua simple y su revisión en 4 a 6 semanas o inmediatamente mandarlo con el especialista. Lo de menos es que el especialista le quite la hormona tiroidea.
Pero si no le iniciamos tratamiento, acuérdense que las 4 primeras semanas de todos nosotros dependemos 100% de las hormonas tiroideas maternas. Y si no le damos tratamiento en esas 4 primeras semanas, vamos a quedar como presidente de la República. Entonces, el desarrollo neurológico depende de la concentración de las hormonas tiroideas de la mamá. Entonces, que no se les escape esas mujeres con hipotiroidismo subclínico que están embarazadas. Inicien el tratamiento con dosis bajita, que no les va a hacer ningún daño y sí les va a dar mucho beneficio tanto a la mamá como al bebé. Ok, la siguiente pregunta es muy similar a la anterior. Menciona Abigail Macías. Buenas tardes, doctora. En caso de que se presente un embarazo no planeado en una paciente con hipotiroidismo subclínico sin diagnosticar, ¿cómo se procede para asegurar el bienestar de la madre y del producto? Igual, ante la duda, si la TSH está por arriba del 2.5, inicienle tratamiento a dosis bajitas. Inícienselo. Porque, repito, es mejor en ese escenario darle poquita hormona tiroidea y que la siguiente cita que la ve el especialista diga, esta TSH va subiendo, lo hizo muy bien, ya lo único que va a hacer el especialista es subirle a la dosis, a no darle tratamiento y que pueda haber parto pretérmino, abortos o complicaciones con preeclampsia o eclampsia. Entonces, toda mujer que esté embarazada, inicie el tratamiento. Y como todo, si tenemos duda, pues lo primero es no dañar. Si tienen la duda y si no nos acordamos, pues igual y mejor refieran al paciente al especialista lo más rápido que se pueda. La siguiente pregunta es de Alejandra López. Si el paciente con hipotiroidismo subclínico llega a valores dentro de los rangos normales con tratamiento, ¿se puede suspender? Sí, muy buena pregunta. Sí se puede llegar a suspender, depende de todas las características o comorbilidades que rodea al paciente. Por ejemplo, si le iniciaron tratamiento a un paciente que traía un índice de masa corporal por arriba de 30 con un hipotiroidismo subclínico, tiene anticuerpos antitiroideos negativos, es decir, la mayor causa del hipotiroidismo subclínico, que es Hashimoto, lo tiene negativo, le mandan a hacer un ultrasonido y el ultrasonido está normal, y ya en algún punto del seguimiento el paciente ya llega a un índice de masa corporal saludable, sí le puedo quitar la levotiroxina. Es por eso que esta parte de decirle al paciente es que la levotiroxina es de por vida y hasta que usted se muera, mire, le repite medicina, ni los siempre ni los nunca existen. Entonces sí cabe la posibilidad de que retiremos la hormona tiroidea si ya el paciente llega a un índice de masa corporal normal y el perfil de tiroides se normaliza. Todo lo contrario, si tenemos un paciente con anticuerpos positivos, con bocio, con un hipotiroidismo subclínico, con antecedentes familiares de que mamá, hermanas tienen problema de la tiroides, lo más seguro es que ese paciente no le vaya yo a poder quitarle la hormona tiroidea. Pero, pues bueno, o sea, insisto, en medicina los nunca existen ni los siempre tampoco. Pero sí, habrá pacientes que les quitemos la hormona tiroidea. Muy bien. Tenemos dos preguntas más. La primera es de Francisco Romero y pregunta, ¿hay algún algoritmo o constante de la modificación hormonal por grado del IMC? No. Esta parte del índice de masa corporal, y que les digo, si llegan a tener alguna otra ponencia, me encantaría comentarles, bien interesante toda la fisiología que hace el tejido adiposo. No, si no hay estándares para nuestra población mexicana, menos hay estándares para el índice de masa corporal, ya sea sobrepeso, obesidad grado 1, obesidad grado 2 o 3, no hay estándares. Ahí lo único que nos dice es toma con reserva si le vas a dar tratamiento o no a ese paciente que tenga un hipotiroidismo subclínico y que tenga obesidad. Lamentablemente no hay ningún parámetro ni en Estados Unidos, ni por la ATA, ni por la Sociedad Europea de Tiroides hasta la fecha. Esperemos que próximamente pues sí salgan esos parámetros. Y la última pregunta es de Ana Sofía Ortiz. Buenas tardes, doctora. Excelente ponencia. ¿Existe alguna relación entre el embarazo y el desarrollo de hipotiroidismo subclínico? No, el embarazo y el hipotiroidismo, o sea, es decir, que se embarace y se altere la función tiroidea con hipotiroidismo. ¿Será eso lo que me quiere decir? Dice que sí. Sí, no, al contrario, la mujer que está embarazada, generalmente la TSH normalmente tiende o fisiológicamente tiende a disminuir, eso es lo normal. Si se embaraza y la TSH sube, es porque tiene hipotiroidismo.
y por eso siempre toda mujer embarazada por su TSH por arriba del 2.5 hay que darle tratamiento, no es una cuestión fisiológica. Pero lo contrario, es decir, que encontremos una TSH suprimida o bajita en una mujer en el primer trimestre del embarazo, sí puede ser fisiológico y a lo mejor ahí no le voy a dar tratamiento para el hipertiroidismo, pero eso es por la fisiología del embarazo. Y pues bueno, creo que por cuestiones de tiempo, que ya se consumió, pues les dejo ahí mis contactos, mi teléfono personal, las redes sociales, el correo electrónico que tienen los organizadores. Si les puedo ayudar en algo, si en algún punto de su servicio social se les hace bolas, pues con toda confianza me pueden contactar y con mucho gusto yo les ayudo, porque créanme, el problema tiroideo es un problema muy común, tan común como la diabetes, y a todos nos toca saber sobre ella, así sean especialistas, cirujanos plásticos, ortopedistas, tienen que saber sobre la tiroides. ¿Sale? Muchas gracias, doctora. Agradecemos mucho su presencia y